con la Vista, en este segmento, nuestro invitado del día, amigo, colega, el doctor Gerson Vizcaíno, especializado en cirugías de segmento anterior, patología ocular e inflamaciones intraoculares, uveitis. Bienvenido, doctor Vizcaíno, a su programa Ojo con la Vista. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes y hacerle partícipe de la nueva avance, todo lo que está pasando últimamente con lo que es la uvea. Anteriormente era el campo oculto de la oftalmología, donde había muchas enfermedades que no se sabían muy bien de qué se trataba, qué teníamos, pero en la medida que hemos estado investigando, en la medida que se ha estado avanzando, nos hemos dado cuenta que hay mucha información que necesitamos dilucidar y conocer y que nuestros televidentes en el día de hoy van a ser partícipes. Doctor Vizcaíno, nosotros estamos hablando de inflamación intraocular, usted ha mencionado la uvea. Realmente, ¿qué es el tejido? ¿Qué es la uvea en sí dentro del ojo? La uvea, si nosotros tomáramos el globo ocular como una esfera un poco alargada y la dividiéramos en tres, tendríamos una superficie, una capa externa, que sería la esclera, una capa interna que es la retina, que es a través de lo que podemos ver, y en el medio está la uvea, que viene siendo una pantalla para impedir que la luz entre, para aislar del calor de los tejidos que están por la gran vascularización que tiene, y esto permite que esa vascularización enfríe la luz cuando entra a la retina, pero el mismo fenómeno de hacer que enfriar la luz hace que tantos vasos sanguíneos circulando la sangre hace que cualquier partícula, cualquier estímulo lo estimule y el organismo se defienda. En este caso, el ojo se va a defender y va a presentar lo que es las enfermedades inflamatorias que estamos abordando en el día de hoy. Como proceso inflamatorio, sabemos que existen, por las descripciones de la inflamación de Celso, dolor, calor, rubor, ¿se presentan estos mismos hallazgos en el ojo o cómo se manifiestan los signos de procesos inflamatorios en el ojo, doctor? A nivel ocular vamos a tener prácticamente las mismas características. Lo primero que vamos a ver es que cuando un paciente empieza con una inflamación ocular va a presentar ojos rojos en casi todos los momentos. En ocasiones este ojo rojo pasa desapercibido porque es tan sutil que el paciente ni lo toma en cuenta. Otro evento que pasa es el dolor debido a las prostaglandinas que son liberadas y el paciente muchas veces dice que siente una sensación de pesadez, una sensación de molestia, pero a veces lo describe como un dolor intenso, pudiendo llegar a un dolor insoportable. En ocasiones pueden definir como que notan que el ojo está hinchado, como que está un poco toda la telita del ojo, describe el paciente, que corresponde a la conjuntiva un poco elevada. Y entonces son básicamente esto. Y si a eso le agregamos que normalmente el paciente va a presentar una disminución de la visión. Esto hace que con estos datos nosotros completemos el cuadro inflamatorio de Celso. Este dolor que usted bien ha descrito, ¿va a ceder con analgésicos suaves o va a ser de mayor intensidad que el paciente no va a tolerar o no se va a poder recuperar con esta terapia de analgesia suave? En algunos casos, sí, el paciente mejora con los analgésicos y con los antiinflamatorios esteroides y eso hace que el paciente se confíe. De hecho, a veces el paciente se automedica con una terapia que no es para el ojo en sí, pero como antes mencionamos, está tan vascularizado el organismo, hace que un medicamento oral pueda llegar de una forma un poco breve al ojo y el cuadro mejore, haciendo que el paciente se sienta más cómodo y abandone la idea de visitar a un oftalmólogo y tratar de ver qué característica presenta. Doctor Vizcaíno, como hemos mencionado que la parte, o sea, el tejido de la uvea es en la parte interna, ¿esto va a estar distribuido en toda la circunferencia del ojo o los procesos inflamatorios pueden estar localizados en diferentes áreas del mismo? La Organización Mundial para las Enfermedades Inflamatorias ha establecido una clasificación y esa clasificación básicamente parte de la idea dónde empieza la inflamación y hasta dónde abarca.
Hay ocasiones que es muy evidente decir, sí, tenemos una inflamación solo en la parte anterior del ojo, o solamente tenemos una inflamación al nivel intermedio, o en otras ocasiones tenemos todo el ojo inflamado, pudiendo llegar a afectar la hemicara y el paciente quejarse de que tiene un dolor no solo en el ojo, sino que tiene dolor en toda la hemicara de un lado. Usted ha mencionado que se va a producir un enrojecimiento acompañado del dolor. Cuando estos procesos inflamatorios están en sus fases iniciales o ya un cuadro completamente instalado, ¿puede ser afectada la nitidez de la visión en el paciente, doctor? Sí, en la mayoría de los casos sí. Sucede que hay enfermedades inflamatorias como la uveitis posterior, la panuveitis, que van a afectar toda la estructura del globo ocular y especialmente el área posterior. La uveitis anteriores e intermedia en ocasiones empiezan con una visión un poco moderada. Luego va disminuyendo y finalmente se producen cambios muy importantes que afectan el área macular y la visión va a degenerar de una manera muy importante. En algunos casos el paciente se queja de otras afecciones que no son necesariamente una disminución en la cantidad de la visión, sino una disminución en la calidad de la visión y que lo va a describir como que logra percibir algunas moscas volando, algunos puntos o unos hilos que cuando mira en paredes claras o cuando mira el cielo que no tiene nubes, lo logra percibir. Esto es porque durante el cuadro inflamatorio las células se depositan y se acumulan en el vitrio y el paciente presenta esa sensación. Ya en esos casos, cuando la visión baja es porque el paciente ha presentado un cuadro inflamatorio un poco prolongado. Estos hallazgos que usted ha mencionado de los puntos, la forma de hilos, visión de estos artefactos, ¿tienden a desaparecer cuando cede el proceso inflamatorio, doctor? Con la regularidad, no. Lo que hace es que el paciente se acostumbra un poco y en momento el cuadro inflamatorio es controlado por el mismo organismo y hace que el paciente se mejore. Y como mejoró su situación, el paciente no va al médico o resulta que va, pero no se apega a los tratamientos que le son asignados. Cuando tenemos el paciente ya en su oficina y usted detecta que presenta un ojo rojo, el paciente se queja de dolor, o sea, los hallazgos que usted ha mencionado, en ese momento del interrogatorio o la historia clínica, ¿cómo usted va canalizando lo que se va preguntando al paciente? Al paciente hay algo sumamente importante y es percibirlo desde el momento que aborda el consultorio. Si llega solo, si viene acompañado de una persona, si tiene dificultades para desenvolverse en el espacio físico, es la primera cosa que nos tiende a nosotros a decir que el paciente tiene disminución de la visión. Otro dato importante es que cuando empezamos a preguntarle al paciente, el paciente a veces dice, no recuerdo en qué momento empezaron los síntomas, pero si uno le insiste, en algún momento ha presentado una conjuntivitis importante, donde nadie más en la familia, donde nadie más en el sector, en la escuela, si es un niño, la ha presentado, el paciente dice, sí, hace una ocasión que me pasó, eso fue hace 5 años. Luego y entonces vamos armando un rompecabezas de todas las enfermedades que este paciente pudo haber tenido a partir de lo que el paciente nos informa, sin necesariamente el paciente saber que ya tenía una uveitis. Ok, nosotros ya sabemos, hemos hecho la historia y vamos a un diagnóstico presuntivo. En la experiencia, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los procesos inflamatorios en nuestro país? En nuestro país tenemos las causas infecciosas como número 1. ¿Por qué la causa es infecciosa? Porque el paciente viene sin saber que en algún momento tuvo tosoplasmosis o que la tiene de una forma activa, tuvo tosocariasis, o un paciente tuvo un herpes ocular, o el paciente tuvo alguna entidad que hace que estas enfermedades se desenvuelvan a nivel ocular, produciendo disminución de la visión y que el paciente acude sin saber realmente que esa es la causa de su enfermedad, pero sí sabe que está viendo mal, que el ojo le duele y que tiene alguna sensación. Entonces, por eso
para nosotros es sumamente importante no solo poder decir que son las enfermedades infecciosas, porque también va muy de cerca seguido por las artropatías. La consulta, podemos decir que el 40% corresponden a enfermedades infecciosas y un 30% a artropatía, que son enfermedades de afección articular o de tejidos blandos, como la artritis, como el lupus eritematoso discoide, como la espondilitis anquilosante, entre otras. ¿Puede, antes de que aparezca toda la sintomatología de estas enfermedades que usted ha bien descrito, puede afectarse solamente el ojo, o sea, que no tenga ninguna noción el paciente de que posiblemente su causa esté relacionado con una de esas enfermedades que usted ha mencionado, doctor? El 80% de los pacientes en un estudio que recientemente realizamos no sabía que tenía una artropatía, solamente sabía que había presentado alguna molestia articular y que lo asociaba a la edad o lo asociaba a un juego de fútbol, un juego de básquet, a hacer algún deporte, a estar haciendo algo porque simplemente había estado en la casa haciendo muchas cosas y esto hacía que el paciente presentara un dolor. Pero en realidad cuando se indagaba, se hacía una historia clínica completa, aparecían algunos datos que realmente nos guiaban a pensar que sí era una artropatía. Bien, usted ha mencionado que una de las cosas más importantes, por no decirla en su totalidad, es la historia, los hallazgos. O sea, nuestros pacientes deben de tratar de ir relacionando una cosa con otra para brindarles cierto tipo de información que ustedes puedan ir llegando a pesquisar de una forma como si fuesen detectives, tratando de encontrar la causa principal que puede estar produciendo la dolencia en estos pacientes que va a debutar con un ojo rojo. Doctor Vizcaíno, interesante este primer segmento. Amigos televidentes, no se muevan de sus asientos, que vamos a seguir recibiendo informaciones muy explícitas y bien ilustradas y tenemos muchas imágenes que ustedes van a poder guardar en su memoria fotográfica. No se muevan de sus asientos y en un parpadeo retornamos con ustedes.